Hay calles en España que nadie fotografía. Calles sin monumentos, sin turistas, sin glamour. Calles donde la vida pasa de verdad, donde el pan se gana con sudor y donde los sueños se guardan en cajones porque no hay tiempo para soñar. En una de esas calles, en un barrio de Madrid que el resto de la ciudad prefiere ignorar, vivía Constanza. Constanza tenía 42 años cuando su mundo empezó a derrumbarse en silencio. No fue un derrumbe de ruido. No hubo explosiones. Fue el tipo de derrumbe que solo sienten las mujeres que cargan con todo, el que llega en forma de carta del banco, de factura impagada, de mirada de preocupación que intentas esconder delante de tus hijos. Su casa era pequeña pero limpia. Siempre limpia. Esa era la dignidad que Constanza podía mantener cuando todo lo demás se escapaba de sus manos. 3 habitaciones, una cocina con azulejos amarillos que ya estaban pasados de moda cuando ella se mudó, y una ventana desde la que se veía el patio del vecino con su ropa tendida, siempre la misma ropa. Siempre ondeando como banderas de una vida ordinaria. Su hijo Lorenzo tenía 12 años y la miraba con esos ojos grandes que los niños tienen cuando saben que algo no está bien pero no saben exactamente qué. Los niños siempre saben. No dicen nada, pero saben. Y luego estaba Gonzalo. Gonzalo era un buen hombre. Hay que decirlo así, con honestidad, porque esta no es una historia de villanos. Era un buen hombre con un defecto muy humano, siempre estaba buscando el camino corto. Cuando había problemas de dinero, Gonzalo pensaba en soluciones inmediatas. Un préstamo aquí. Una lotería allá. Un amigo que tenía un negocio que iba a funcionar seguro. Gonzalo vivía en el futuro próximo, en ese futuro que siempre estaba a punto de llegar y que nunca terminaba de llegar. La deuda que tenían no era monstruosa, pero sí era persistente. Como esas goteras que no inundan la casa pero que tampoco te dejan dormir tranquilo. Debían dinero al banco, dinero a la familia de Gonzalo, y había facturas atrasadas que Constanza guardaba en una carpeta azul que preferían no abrir más de lo necesario. Fue en octubre, un martes por la tarde, cuando Constanza se sentó sola en su cocina y abrió esa carpeta por primera vez en semanas. Sumó. Restó. Volvió a sumar. Y cuando terminó de sumar, se quedó mirando el papel durante mucho tiempo. No lloró. Constanza era de las mujeres que lloran hacia adentro. Lo que sí hizo fue tomar una decisión. Una decisión pequeña que en ese momento no parecía gran cosa, pero que con el tiempo se convertiría en el punto de inflexión de toda su vida. Decidió que nunca más iba a dejar que el dinero mandara sobre ella sin entender sus reglas. Esa noche, cuando Gonzalo llegó a casa con la energía de siempre y con otra idea rápida para resolver sus problemas, Constanza lo escuchó con paciencia. Era una propuesta de un conocido que necesitaba inversores para un bar en el centro. Gonzalo tenía los ojos brillantes. Constanza lo miró y le dijo, con una calma que a veces asustaba más que los gritos, que no iban a hacer eso. Gonzalo preguntó por qué. Y Constanza le respondió algo que él tardó años en entender del todo. Le dijo que un bar en el que tú pones el dinero pero otro maneja, no es un negocio, es una donación con ilusiones. Gonzalo se fue a la cama en silencio esa noche. No enfadado, solo callado. Ese silencio que tienen los hombres cuando una mujer dice algo que en el fondo saben que es verdad. Constanza se quedó en la cocina. Sacó un cuaderno viejo, de los que usaba Lorenzo para el colegio, y empezó a escribir. Escribió todos los ingresos de la familia. Los gastos fijos. Los gastos variables. Las deudas con sus fechas. Y luego dibujó una línea horizontal en medio de la página y escribió arriba 2 palabras, lo que entra. Y abajo otras 2 palabras, lo que sale. Era la primera vez en su vida adulta que veía su situación financiera completa, en un solo papel, sin esconder nada. Fue como encender una luz en un cuarto oscuro. Aterrador al principio. Pero al menos ya podías ver qué había en el cuarto.
En los días siguientes, Constanza empezó a hacer algo que los que la conocían encontraban extraño. Empezó a cocinar más. No era raro que cocinara, siempre había cocinado bien, pero ahora cocinaba con una energía diferente. Calculaba. Medía. Pensaba. Había algo en ella que llevaba años sin despertar. Su madre le había enseñado a hacer pan cuando era niña, en Salamanca, en una cocina que olía a campo y a madera. Pan de pueblo, de esos que pesan en la mano y que duran días. Y también dulces. Polvorones en Navidad. Magdalenas los domingos. Roscos de vino para las fiestas. Constanza había abandonado todo eso cuando se casó, cuando llegó la vida real con sus prisas y sus facturas y sus cansancios. Pero ahora, con el cuaderno sobre la mesa y las cuentas claras, empezó a ver algo que antes no había podido ver. Veía una posibilidad. Una tarde, mientras preparaba magdalenas para Lorenzo, le preguntó a su vecina Elena si quería algunas. Elena las probó, cerró los ojos un momento, y dijo que eran las mejores magdalenas que había comido en años. ¿Que a qué sabían así? ¿Que si había algún secreto? Constanza sonrió. Le dijo que el secreto era tiempo y atención. Que no había más misterio. Elena le preguntó si le podía hacer una bandeja para una merienda que tenía el viernes. Y le ofreció pagarle. Constanza dudó un segundo. Solo un segundo. Y dijo que sí. Esa bandeja de magdalenas, vendida por 12 euros un viernes de octubre, fue el primer ladrillo de algo que todavía no tenía nombre, todavía no tenía forma, pero que ya había empezado a construirse en silencio. En una cocina pequeña con azulejos amarillos, en una calle que nadie fotografiaba. Los grandes comienzos casi siempre parecen muy pequeños al principio. Eso es lo que nadie te cuenta. Las 12 euros de las magdalenas de Elena no cambiaron la vida de Constanza de la noche a la mañana. Sería bonito decir que sí, que de repente todo se iluminó y el camino quedó claro. Pero la vida real no funciona así, y Constanza lo sabía mejor que nadie. Lo que sí hicieron esas 12 euros fue algo mucho más poderoso que cambiar su situación. Cambiaron su manera de verse a sí misma. Había hecho algo con sus propias manos. Había creado valor donde antes no había nada. Y alguien había pagado por eso. Esa noche, después de que Lorenzo se durmiera y Gonzalo estuviera viendo la televisión, Constanza abrió su cuaderno y anotó los 12 euros. Los escribió con cuidado, como si fueran mucho más que 12 euros. Porque en cierto modo lo eran. Eran la prueba de que ella podía. En las semanas siguientes, los encargos llegaron despacio, como llegan las cosas buenas, sin prisa pero sin pausa. La hermana de Elena para un cumpleaños. Una madre del colegio de Lorenzo que necesitaba una tarta. Una compañera de trabajo de Gonzalo que había probado algo en casa de alguien y quería saber de dónde venía. Constanza no tenía horno profesional. No tenía moldes elegantes ni cajas de cartón con logos bonitos. Tenía su horno de siempre, el que a veces calentaba más por un lado que por el otro, y tenía sus manos. Y tenía esa disciplina callada que había sido siempre su característica más profunda aunque nunca le hubieran puesto nombre. Cada euro que ganaba lo dividía con una lógica sencilla que ella misma había construido después de leer todo lo que podía encontrar sobre finanzas personales. Libritos del mercadillo, artículos que le salían en el teléfono, un programa de radio que escuchaba mientras amasaba. Nadie le había dado un máster. Nadie le había explicado nada con diapositivas y traje. Ella sola, con su cuaderno y su sentido común, fue construyendo un sistema. De cada euro que entraba, la mitad iba directamente a pagar deuda. Sin excusas. Sin excepciones. Sin ese razonamiento peligroso de este mes es diferente, este mes lo necesito para otra cosa. La mitad, siempre, para la deuda. Una parte más pequeña, la guardaba. No en el banco todavía, porque en el banco ese dinero se confundía con el resto y desaparecía sin que supieras cómo.
Lo guardaba en un sobre de papel manila que tenía escrito en el frente una sola palabra: libertad. Y el resto lo usaba para comprar ingredientes y seguir produciendo. Era un ciclo pequeño, casi invisible. Pero era un ciclo que giraba en la dirección correcta, y eso era algo que en la vida de Constanza llevaba mucho tiempo sin ocurrir. Gonzalo lo observaba desde la distancia con una mezcla de orgullo y algo parecido a la vergüenza, aunque él nunca lo habría llamado así. Veía a su mujer levantarse antes que nadie, amasar, hornear, envolver, anotar. Y él seguía en su trabajo de siempre, un trabajo que pagaba pero que nunca alcanzaba. Y seguía teniendo ideas rápidas que se le pasaban por la cabeza y que ahora mencionaba con menos convicción porque Constanza siempre le hacía las mismas preguntas. ¿Quién controla el dinero en ese negocio? ¿Cuáles son los gastos fijos? ¿Cuánto tiempo antes de ver beneficios reales? Y Gonzalo no siempre tenía respuestas. Y eso, aunque le costara admitirlo, le enseñaba más que cualquier conversación directa. Fue en febrero, 4 meses después de aquellas primeras magdalenas, cuando apareció Esmeralda. Esmeralda era venezolana, llevaba 3 años en Madrid, y vivía en el mismo edificio que Constanza aunque en plantas diferentes. Era una mujer de risa fácil y trabajo duro, de esas personas que cuando entran a un lugar lo llenan de una energía que es difícil de explicar pero muy fácil de sentir. Tenía 2 trabajos, ninguno estable, y mandaba dinero a su familia en Caracas cada mes antes de pagar cualquier otra cosa, que era su forma de amor más pura y también su mayor dificultad económica. Se hicieron amigas de la manera en que se hacen amigas las mujeres que trabajan mucho y descansan poco. Sin grandes planes. Con conversaciones cortas en el pasillo, con cafés rápidos, con la complicidad de las que entienden lo que es sostener una vida con poco. Un día Esmeralda le preguntó a Constanza cómo lo hacía. Cómo era que siempre parecía más tranquila aunque vivieran situaciones parecidas. Constanza la invitó a pasar. Le mostró el cuaderno. Esmeralda lo miró como si fuera algo muy complicado. Y Constanza le explicó que no lo era. Que era solo honestidad. Que el primer paso era dejar de fingir, dejar de mirar hacia otro lado, dejar de pensar que el dinero era un tema demasiado difícil o demasiado feo para mirarlo de frente. Le explicó la regla del sobre. La regla de la deuda primero. La diferencia entre un gasto que construye y un gasto que destruye. Le habló de algo que le había quedado grabado de uno de aquellos artículos que leía mientras amasaba, que decía que la mayoría de las personas no son pobres porque ganen poco, sino porque gastan sin orden lo que ganan, y que incluso con ingresos pequeños, el orden puede cambiar el destino. Esmeralda escuchó todo sin interrumpir. Cuando Constanza terminó, Esmeralda se quedó en silencio un momento y luego dijo que nadie le había explicado eso nunca. Que en su casa, cuando era niña, el dinero era un tema que los adultos manejaban con miedo y con secreto, como si hablarlo en voz alta fuera a traer mala suerte. Constanza asintió. Le dijo que en muchas casas era igual. Que el silencio sobre el dinero era uno de los lujos más caros que existían, porque te costaba toda la vida pagarlo. Desde ese día, Esmeralda empezó a aparecer por la cocina de Constanza con más frecuencia. Primero a tomar café. Luego a ayudar. Y finalmente, cuando los encargos ya eran más de los que Constanza podía manejar sola, a trabajar. No fue una contratación formal al principio. Era ayuda entre amigas con un pago justo, que es la forma más honesta de empezar una relación laboral. Constanza le pagaba por horas, siempre puntual, siempre lo acordado, nunca menos. Porque para Constanza eso también era un principio. No robarle el tiempo a nadie. No aprovecharte de la necesidad ajena para pagar menos. Si alguien trabajaba para ella, esa persona merecía recibir lo que se merecía, sin negociaciones que olieran a explotación. Y algo ocurrió que Constanza no había planeado pero que tampoco la sorprendió del todo. Cuando Esmeralda empezó a ganar dinero de manera estable, aunque fuera poco, y empezó a aplicar las reglas del cuaderno que Constanza le había enseñado, su vida empezó a cambiar.
No de golpe. No dramáticamente. Pero empezó a cambiar. El dinero que mandaba a Venezuela seguía siendo el primero, pero ya no la dejaba sin nada. El sobre con la palabra libertad empezó a crecer también en su cajón. Y Esmeralda, que era una mujer inteligente y agradecida, un día le dijo a Constanza que lo que le había enseñado valía más que cualquier sueldo. Constanza le respondió que era porque el dinero sin conocimiento dura lo que dura. Pero el conocimiento sobre el dinero, ese dura toda la vida. Para la primavera de ese año, la cocina de Constanza ya no era solo una cocina. Era algo que no tenía nombre todavía, pero que funcionaba con una lógica propia. Había encargos para eventos, para empresas pequeñas del barrio, para celebraciones de familias que habían probado algo y querían repetir. Había un ritmo, un horario, una forma de hacer las cosas. Y había algo más. Había una reputación. En los barrios de verdad, en los que nadie fotografía, la reputación es la única publicidad que existe y la más poderosa de todas. Constanza no tenía redes sociales llenas de fotos bonitas. Tenía vecinos que hablaban bien de ella. Y eso, en un mundo lleno de ruido y de imágenes perfectas, era algo que el dinero no podía comprar fácilmente. Un sábado de mayo, mientras Constanza y Esmeralda envolvían cajas para un encargo grande, Lorenzo apareció en la puerta de la cocina con el uniforme del colegio todavía puesto. Las miró trabajar durante un rato sin decir nada. Y luego le preguntó a su madre si él también podía ayudar. Constanza lo miró. Y en ese momento sintió algo que es difícil de poner en palabras. No era orgullo exactamente. Era algo más parecido a la certeza. La certeza de que lo que estaba haciendo no era solo para pagar deudas. Era para enseñarle algo a ese niño de ojos grandes que siempre sabía cuando algo no estaba bien. Le dio un delantal. Y le explicó, mientras amasaban juntos, que el trabajo no era un castigo. Que el trabajo hecho con cuidado y con honestidad era una de las pocas cosas en la vida que nadie te podía quitar. Lorenzo escuchó en silencio. Como siempre. Como los niños que aprenden de verdad. Fue en septiembre, casi un año después de aquellas primeras magdalenas de 12 euros, cuando llegó la oferta. No llegó de manera dramática. No hubo reunión en una oficina con ventanales grandes ni hombres con maletines. Llegó como llegan muchas cosas importantes en la vida de la gente ordinaria, a través de alguien que conocía a alguien. Un empresario del barrio de Salamanca, no el pueblo sino el barrio elegante de Madrid, había probado los dulces de Constanza en una reunión de empresa y había preguntado quién los hacía. Y la cadena de conversaciones lo llevó, 3 semanas después, hasta la puerta de esa cocina con azulejos amarillos. Se llamaba Rodrigo. Tenía unos 50 años, traje gris, modales correctos y la seguridad tranquila de los que han tenido dinero suficiente tiempo como para no necesitar demostrarlo. Era dueño de varias cafeterías en el centro de Madrid y llevaba tiempo buscando un proveedor de repostería artesanal de calidad real. No de la que viene en cajas industriales con etiquetas que dicen artesanal pero que saben a plástico con azúcar. Constanza lo recibió en su cocina. Le ofreció café y un trozo de bizcocho de naranja que había salido del horno esa mañana. Rodrigo lo comió despacio, con atención, como alguien que sabe apreciar lo que está probando. Luego le hizo su propuesta. Quería comprar la marca. No el local, porque no había local, sino la receta, el nombre, el concepto. Quería industrializarlo de manera controlada, mantener cierta calidad y distribuirlo en sus cafeterías y en otras que tenía pensado abrir. La cifra que mencionó era significativa. No era una fortuna, pero para una mujer que había empezado con 12 euros y un cuaderno de espiral, era un número que quitaba el aliento. Constanza lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, hubo un silencio que duró varios segundos. Y luego Constanza preguntó algo que Rodrigo no esperaba. Le preguntó qué pasaría con Esmeralda. Rodrigo parpadeó. Le dijo que eso dependería de la estructura que se decidiera, que habría que ver.
Que posiblemente en la transición inicial habría un periodo de consultoría, pero que a largo plazo la producción sería centralizada en sus instalaciones. Constanza asintió despacio. Le preguntó entonces qué pasaría con ella. Si vendía el nombre y las recetas, ¿qué le quedaba a ella para seguir construyendo? Rodrigo le dijo que le quedaba el dinero. Una cantidad respetable de dinero para empezar algo nuevo si quería. Constanza miró por la ventana un momento. Miró el patio del vecino, la ropa tendida ondeando como siempre. Y le dijo que no. Rodrigo pensó que había entendido mal. Le preguntó si necesitaba tiempo para pensarlo. Constanza le dijo que no necesitaba tiempo. Que lo había entendido perfectamente y que la respuesta era no. Que lo que él le ofrecía era dinero a cambio de libertad, y que ella llevaba demasiado tiempo sin libertad como para venderla justo cuando empezaba a tenerla. Rodrigo la miró durante un momento con esa expresión que tienen los hombres de negocios cuando se encuentran con alguien que no reacciona como esperaban. No era enfado. Era algo más parecido al respeto involuntario, el tipo que aparece cuando te das cuenta de que tienes delante a alguien que sabe exactamente lo que quiere. Se fue educadamente. Dejó su tarjeta por si ella cambiaba de opinión. Constanza guardó la tarjeta en el cajón donde guardaba facturas antiguas. Y no volvió a mirarla. Esa noche le contó a Gonzalo lo que había pasado. Le contó la cifra. Y vio en los ojos de su marido algo que reconoció inmediatamente porque era lo mismo que ella había sentido durante un segundo cuando Rodrigo había dicho el número. Era el brillo del camino corto. Era la tentación de lo inmediato. Gonzalo le preguntó por qué había dicho que no. Y Constanza le explicó algo que había aprendido durante ese año de cuadernos y sobres y madrugadas con el olor a harina en el pelo. Le dijo que el dinero que recibes por vender lo que construiste te dura lo que dura. Pero el negocio que sigues construyendo puede darte dinero toda la vida. Que vender el árbol para comprar fruta era el tipo de decisión que parecía inteligente en el momento y que 5 años después te dejaba sin árbol y sin fruta. Gonzalo se quedó callado. Y luego dijo algo que Constanza recordaría siempre. Le dijo que no la entendía del todo, pero que confiaba en ella. Y eso, en ese momento, era exactamente lo que necesitaba escuchar. Los meses siguientes fueron los más intensos desde que había empezado. Constanza tomó una decisión que para muchos hubiera parecido contradictoria. Después de haber pasado todo ese tiempo pagando deudas y evitando préstamos, decidió pedir uno. Pero no de cualquier manera. Había entendido algo fundamental que separaba el endeudamiento que destruye del endeudamiento que construye. La diferencia no estaba en el préstamo en sí. Estaba en para qué se usaba. Endeudarse para consumir, para comprar cosas que pierden valor, para cubrir gastos que se podrían evitar, eso era el tipo de deuda que había visto arruinar familias enteras a su alrededor. Pero endeudarse para invertir en algo que genera más de lo que cuesta el préstamo, eso era diferente. Eso era usar el dinero de otros para multiplicar el tuyo propio, y había una diferencia enorme entre las dos cosas aunque desde afuera parecieran iguales. Habló con el banco con una carpeta preparada. No con una carpeta de ilusiones sino con números reales. Ingresos de los últimos 12 meses. Proyección de los siguientes 12. Costos fijos. Costos variables. Margen de beneficio por producto. El banquero que la atendió, un hombre joven que claramente no esperaba ese nivel de preparación de una mujer que venía a pedir un préstamo pequeño para una panadería casera. La miró con una sorpresa que intentó disimular pero que no disimuló del todo. Le aprobaron el préstamo. Con ese dinero, Constanza alquiló un pequeño local a 3 calles de su casa. No grande. No bonito todavía. Pero suyo. Con un horno profesional que no calentaba más por un lado que por el otro. Con una vitrina pequeña. Con una puerta que tenía un letrero hecho a mano porque todavía no había dinero para uno impreso. El letrero decía simplemente, Constanza. Hecho con tiempo y con cuidado. Esmeralda pasó a trabajar allí de tiempo completo.
Y Constanza le hizo algo que pocas personas en su posición hubieran pensado en hacer en ese momento tan temprano. Le ofreció un pequeño porcentaje de las ganancias además de su sueldo. No una cantidad grande, pero simbólica y real al mismo tiempo. Porque Constanza había aprendido que las personas que se sienten parte de algo trabajan diferente a las que se sienten empleadas de algo. Y Esmeralda era parte de eso. Había estado desde el principio. Merecía sentirlo en algo más que en palabras. Y lo que ocurrió después confirmó lo que Constanza ya sabía. Esmeralda empezó a tratar el local como si fuera suyo también. Llegaba antes. Se quedaba más tarde. Proponía cosas. Cuidaba cada detalle con una atención que no viene del miedo a perder el trabajo sino del orgullo de pertenecer a algo que vale la pena. Lorenzo, que ya tenía 13 años, venía los sábados. Aprendía. Ayudaba. Hacía preguntas que a veces sorprendían a su madre por su profundidad. Un sábado le preguntó por qué reinvertían tanto en el negocio en lugar de quedarse con más dinero para la casa. Constanza paró lo que estaba haciendo y lo miró. Le explicó lo que era el interés compuesto, pero no con palabras de libro sino con palabras de cocina. Le dijo que era como la masa madre. Que si guardas una pequeña parte de la masa cada vez que horneas y la alimentas con cuidado, esa masa crece sola con el tiempo hasta ser más grande de lo que podrías crear tú de cero. Que el dinero funcionaba igual. Que lo que no gastas hoy y cuidas bien, mañana trabaja para ti mientras tú duermes. Lorenzo lo pensó un momento. Y le preguntó si por eso ella siempre decía que el dinero era un empleado y no un jefe. Constanza sonrió. Le dijo que exactamente por eso. Fue durante ese segundo año cuando Constanza empezó a invertir por primera vez en su vida. No en bolsa con grandes cantidades ni en productos que no entendía. Empezó de manera pequeña y consciente, con la misma lógica que había aplicado a todo lo demás. Entendía lo que hacía antes de hacerlo. No invertía en nada que no pudiera explicarle a Lorenzo en palabras sencillas, porque había aprendido que si no puedes explicar algo con simplicidad, probablemente no lo entiendes suficientemente bien como para poner tu dinero en ello. Y mientras todo esto ocurría, mientras el local crecía despacio y los sobres se llenaban con más constancia y las deudas se achicaban hasta casi desaparecer, Gonzalo fue cambiando también. No de golpe. Los hombres como Gonzalo no cambian de golpe. Cambian como cambian las estaciones, tan despacio que casi no te das cuenta hasta que un día miras hacia atrás y ves que ya no es lo mismo que era. Empezó a sentarse con Constanza los domingos por la tarde a revisar las cuentas. Empezó a hacer preguntas inteligentes en lugar de proponer ideas rápidas. Empezó a entender que la seguridad no era algo que llegaba de fuera, de una lotería o de un negocio de un amigo, sino algo que se construía desde adentro, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, día a día. Y una tarde de otoño, mientras revisaban juntos el cuaderno que ahora ya era el tercero porque los dos primeros estaban llenos, Gonzalo le dijo a Constanza algo que a ella le costó no llorar. Le dijo que era la persona más inteligente que conocía. Constanza le respondió que no era inteligencia, que era paciencia, que eran principios, que era negarse a tomar el camino corto aunque el camino largo doliera más. Gonzalo asintió. Y esa noche, por primera vez en muchos años, durmieron los dos con esa clase de paz que no viene de tener mucho sino de deber poco y entender bien lo que tienes. Nadie vio venir la crisis. O más bien, todos la vieron venir pero nadie quiso creerla hasta que ya estaba encima. Así funcionan las crisis económicas. Se anuncian durante meses con señales pequeñas que la mayoría prefiere ignorar porque creerlas obligaría a cambiar cosas que resulta más cómodo no cambiar. Y cuando finalmente llegan de golpe, como esa tormenta que el cielo llevaba horas prometiendo y que de todas formas te pilla sin paraguas. Para Constanza, la crisis llegó en forma de noticias que escuchaba en la radio mientras amasaba. Primero fueron rumores. Luego fueron titulares.
Luego fueron vecinos que perdían trabajos y locales del barrio que cerraban con carteles de "se alquila" pegados en las persianas bajadas. La cafetería de la esquina donde Gonzalo tomaba café cada mañana cerró en 3 semanas. La frutería donde Constanza compraba desde hacía 8 años puso un candado una mañana de martes sin previo aviso y no volvió a abrir. El barrio que nadie fotografiaba se puso todavía más gris. Y en ese contexto de miedo colectivo y de incertidumbre que se pegaba a la piel como la humedad del invierno, ocurrió algo que Constanza no había planeado pero que tampoco la sorprendió del todo. Su negocio no cayó. No fue magia. No fue suerte. Fue la consecuencia directa y fría de decisiones que había tomado años antes, cuando nadie le aplaudía, cuando nadie la miraba, cuando ella sola en su cocina con azulejos amarillos decidía qué hacer con cada euro que entraba. Tenía reservas. Meses de gastos guardados en una cuenta separada que había construido despacio, con la misma disciplina con la que había construido todo lo demás. Tenía deudas mínimas, casi inexistentes, porque había pagado todo lo que podía pagar antes de que hubiera urgencia de hacerlo. Tenía una base de clientes fiel, no grande pero sólida, gente que compraba sus productos no porque fueran los más baratos sino porque confiaban en lo que había detrás de ellos. Y tenía algo más que resultó ser quizás lo más valioso de todo en tiempos de crisis. Tenía reputación de honestidad. Cuando los tiempos se ponen difíciles, la gente deja de comprar muchas cosas. Pero sigue comprando de las personas en las que confía. Sigue eligiendo a quien sabe que no les va a fallar, que no va a bajar la calidad para ahorrar costos, que va a seguir siendo lo que siempre ha sido aunque el mundo alrededor se tambalee. Constanza no subió precios durante la crisis. Tampoco los bajó de manera desesperada para competir con quienes empezaban a malvender. Mantuvo sus precios. Mantuvo su calidad. Y mantuvo su palabra, que era la promesa implícita que llevaba años haciendo a cada persona que cruzaba la puerta de su local. Hecho con tiempo y con cuidado. En los meses más difíciles, cuando el miedo era el estado de ánimo dominante de todo el barrio, el local de Constanza se convirtió en algo que ella no había diseñado conscientemente pero que tenía todo el sentido del mundo. Se convirtió en un punto de encuentro. Las mañanas eran largas y la gente necesitaba un lugar donde estar sin sentir que estaban gastando demasiado. Y el local de Constanza era cálido, honesto, sin pretensiones. Esmeralda tenía la habilidad de hacer sentir bienvenido a cualquiera que entrara con la cara de quien lleva semanas aguantando demasiado. Lorenzo, que ahora tenía 15 años y pasaba allí las tardes después del colegio, empezó a conocer a la gente del barrio de una manera que ninguna escuela le hubiera podido enseñar. Aprendió que la economía no era algo abstracto que pasaba en lugares lejanos con nombres complicados. Era su vecino el fontanero que no tenía trabajo desde hacía 4 meses. Era la señora del tercero que hacía cuentas en una servilleta antes de decidir si podía permitirse el café. Era el hombre joven que entraba a preguntar si necesitaban a alguien para cualquier cosa con una dignidad que le costaba mantener pero que mantenía de todas formas. Un día Lorenzo le preguntó a su madre qué podían hacer. Constanza lo pensó durante una semana entera. Y luego hizo algo que cambió la dirección de todo lo que vendría después. Organizó una tarde de las que ella llamó conversaciones de cocina. Sin nombre elegante. Sin anuncio en ningún sitio grande. Solo un cartel en la puerta del local y la voz de Esmeralda que corría por el barrio como siempre corre la voz cuando algo vale la pena. Invitó a quien quisiera venir a sentarse con ella una tarde y hablar de dinero. De lo que sabía. De lo que había aprendido. De los errores que había cometido antes de entender. De las reglas simples que habían cambiado su vida. Sin teoría aburrida. Sin palabras difíciles. Con el mismo lenguaje con el que le había explicado el interés compuesto a Lorenzo usando la masa madre como ejemplo. Vinieron 11 personas esa primera tarde. Vinieron con vergüenza, que es como viene la gente cuando se trata de hablar de dinero y de las propias dificultades económicas. Vinieron callados al principio,
mirándose unos a otros como preguntándose quién hablaría primero. Fue Constanza quien habló primero. Les contó su historia desde el principio. Sin adornarla. Sin quitar las partes vergonzosas. Les contó la carpeta azul que no abría. Les contó el cuaderno del colegio de Lorenzo. Les contó los 12 euros de las primeras magdalenas. Les contó el sobre con la palabra libertad. Les contó el miedo que había tenido y las noches que había pasado haciendo sumas que no salían. Les contó el momento en que había rechazado la oferta de Rodrigo y por qué. Les contó cada cosa con la honestidad descarnada de quien sabe que la honestidad es la única cosa que de verdad ayuda a los demás cuando están en el mismo lugar donde tú estuviste. Cuando terminó, el silencio duró varios segundos. Y luego una mujer mayor que se llamaba Carmen y que llevaba 40 años viviendo en el barrio preguntó si podía ver el cuaderno. Constanza lo puso sobre la mesa. Y algo ocurrió en esa habitación que es difícil de describir con precisión pero que cualquiera que lo haya vivido alguna vez reconoce inmediatamente. Fue el momento en que un grupo de personas que llegaron sintiéndose solos con sus problemas se dieron cuenta de que no estaban solos. Y esa comprensión, esa sola comprensión, tiene el poder de cambiar algo fundamental en la manera en que uno enfrenta lo que tiene enfrente. Las conversaciones de cocina se repitieron. Cada 2 semanas. Luego cada semana. Empezaron a venir más personas. Empezaron a traer a sus parejas, a sus hijos mayores, a sus hermanos. Esmeralda, que había pasado por su propio proceso de aprendizaje y de transformación, empezó a compartir también su historia. La de la mujer que mandaba dinero antes de pagar sus propias facturas y que había aprendido a hacer ambas cosas sin culpa y sin caos. Y Gonzalo, que al principio observaba desde la puerta con los brazos cruzados, empezó a sentarse en las sillas también. Y un día, sin que nadie se lo pidiera, tomó la palabra y contó su parte de la historia. La parte de los caminos cortos y las ideas rápidas. La parte de las noches calladas después de que Constanza le decía verdades que él no quería escuchar. La parte del hombre que fue aprendiendo despacio a confiar en algo que al principio no entendía. Cuando Gonzalo hablaba, los hombres de la sala escuchaban de una manera diferente. Porque era uno de ellos. Porque reconocían en su historia sus propias historias. Y eso también era necesario. Eso también era parte de lo que Constanza, sin haberlo planeado exactamente así, había creado. Un espacio donde la verdad sobre el dinero podía decirse sin vergüenza y escucharse sin juicio. La crisis económica pasó. Como pasan todas las crisis, dejando cicatrices y lecciones y una nueva configuración de quién está de pie y quién no. Constanza estaba de pie. Más de pie que antes, de hecho. Porque la crisis había hecho lo que las crisis hacen con los que están bien preparados. En lugar de destruirlos, los revela. En lugar de hundirlos, los eleva sobre el nivel del agua y los hace visibles de una manera que los tiempos tranquilos no permiten. El local creció. No a una velocidad de película. A la velocidad real, a la velocidad honesta de las cosas que se construyen con criterio. Abrió una segunda vitrina. Contrató a 2 personas más del barrio, ambas conocidas de las conversaciones de cocina. Ambas mujeres que habían atravesado sus propias dificultades y que ahora tenían una oportunidad concreta de empezar a construir algo diferente. Y las conversaciones de cocina se convirtieron en algo más formal. No en una escuela con título ni en un negocio con cuotas. En un espacio de formación gratuito que Constanza financiaba con una parte de los beneficios del local. Su manera de devolver lo que nadie le había dado a ella cuando lo necesitaba. Su manera de romper ese silencio sobre el dinero que había visto arruinar a demasiadas familias buenas con demasiada gente trabajadora que simplemente nadie había ayudado a entender las reglas del juego. Lorenzo, a los 17 años, escribió un trabajo para el colegio sobre gestión financiera familiar que su profesora usó como ejemplo durante 3 años consecutivos. Lo había escrito usando las historias de su madre, los ejemplos de la masa madre y el interés compuesto, los principios del sobre y del cuaderno.
Lo había escrito con la fluidez natural de quien ha crecido respirando esas ideas, no aprendiéndolas de memoria sino viviéndolas. Cuando su madre leyó ese trabajo, sí lloró. Esta vez hacia afuera. Porque había cosas que merecían ese tipo de lágrimas. Pasaron los años. La deuda que había llenado aquella carpeta azul desapareció completamente un martes de marzo. Constanza lo anotó en el cuaderno como anotaba todo. Pero no lo celebró con nada grande. Se preparó un café, se sentó en la silla de siempre junto a la ventana que ya no daba al patio del vecino sino al pequeño jardín que habían podido plantar cuando compraron la casa. Y se quedó mirando el número escrito durante un buen rato. 0. Una cifra que antes la había llenado de angustia, la ausencia de dinero, la nada en la cuenta. Pero ahora ese 0 era diferente. Era la ausencia de deuda. Era el punto de partida limpio desde el que todo lo que viniese después sería construir, no recuperar. Gonzalo estaba sentado a su lado. Le preguntó en qué estaba pensando. Constanza tardó un momento en responder. Le dijo que estaba pensando en aquella tarde de octubre, años atrás, cuando se había sentado sola en la cocina con la carpeta azul y había sumado y restado y vuelto a sumar. Cuando había mirado los números y había tomado una decisión que en ese momento no parecía gran cosa. Le dijo que estaba pensando en lo diferente que podría haber sido todo si ese día hubiera cerrado la carpeta y hubiera esperado a que las cosas mejorasen solas. Gonzalo le cogió la mano. Y no dijo nada, que era a veces la forma más honesta de decir mucho. Constanza siguió mirando por la ventana. Pensó en todas las personas que seguían en ese lugar donde ella había estado. Con sus carpetas azules sin abrir. Con sus cuentas que no querían mirar. Con sus deudas que crecían en silencio mientras ellas miraban hacia otro lado esperando que algo cambiase sin tener que cambiar nada. Y pensó que el trabajo más importante que le quedaba por hacer no tenía que ver con ningún número en ningún cuaderno. Tenía que ver con seguir contando la historia. Con seguir sentándose en esas tardes de conversaciones de cocina y mirando a los ojos a la mujer que llegaba con vergüenza y con miedo y decirle lo que nadie le había dicho a ella cuando lo necesitaba. Que no era tarde. Que el primer paso no requería dinero sino decisión. Que la libertad financiera no era un destino para ricos sino un camino que cualquiera podía empezar a caminar desde donde estaba, con lo que tenía. En el momento en que decidía que ya era suficiente de vivir con miedo al número de su cuenta. Que la riqueza real no se medía en lo que tenías sino en la distancia que existía entre tú y tu siguiente miedo económico. Que podías tener poco y ser libre. Que podías tener mucho y vivir esclavo. Y que la diferencia entre los dos no estaba en la cantidad sino en el conocimiento, en el carácter, en la disciplina tranquila de quien ha decidido entender las reglas en lugar de seguir temiéndolas. Constanza apagó la luz del local esa noche como apagaba la luz todas las noches. Con la calma sencilla de quien ha terminado un día honesto. Salió a la calle. La misma calle de siempre. Sin monumentos. Sin turistas. Sin glamour. Pero era su calle. Y la conocía entera. Cada grieta en la acera. Cada vecino detrás de cada ventana. Cada historia que se escondía detrás de cada puerta cerrada. Y supo, con esa certeza que no necesita aplausos ni validación, que había hecho algo que importaba. No algo grande en el sentido de que el mundo lo fuera a recordar con estatuas o titulares. Algo grande en el único sentido que a ella le había importado siempre. Había cambiado la dirección de su familia. Para siempre. Había roto un ciclo. Había demostrado que el punto de partida no tiene que ser el punto de llegada. Que una mujer con un cuaderno, una cocina, 12 euros y la voluntad de mirar de frente lo que asusta puede construir algo que ninguna crisis puede borrar porque está hecho de algo más sólido que el dinero. Está hecho de principios. Está hecho de paciencia. Está hecho de la decisión de no esperar a que llegue alguien a salvarte y empezar a salvarte tú misma, un día a la vez, un euro a la vez, una decisión honesta a la vez. Esa noche, antes de dormir,
Constanza abrió el último cuaderno por una página en blanco. Y escribió una sola frase que llevaría repitiendo en cada conversación de cocina desde entonces. Escribió: el dinero es un buen empleado pero un pésimo jefe. Decide hoy quién manda en tu casa. Y cerró el cuaderno. Y durmió. Con esa paz que no se compra. Con esa paz que solo se gana. Y aquí termina la historia de Constanza. Una mujer de una calle que nadie fotografía, que no heredó dinero ni tuvo grandes oportunidades ni contó con suerte extraordinaria. Solo tuvo una cosa que al final resultó ser más que suficiente. Tuvo la valentía de mirar sus números de frente cuando era más fácil mirar hacia otro lado. Y tuvo la disciplina de hacer lo correcto, en silencio, sin aplausos, día tras día, hasta que lo correcto empezó a dar frutos que ni ella misma había imaginado en aquella tarde de octubre con la carpeta azul sobre la mesa. Si hay algo que esta historia nos deja, es esto. No esperes el momento perfecto. No esperes tener más para empezar a cuidar lo que tienes. Abre tu carpeta. Saca tu cuaderno. Escribe los números que da miedo escribir. Porque el primer acto de libertad financiera no es tener más dinero. Es dejar de tenerle miedo al dinero que ya tienes. Empieza hoy. Empieza con lo que hay. Empieza.